Bueno, vamos a dar inicio a la plática. Voy a comenzar con el título que es el desarrollo e investigación de biosensores para fluidos y monitoreo de glucosa en fluidos corporales. Este proyecto lo estoy llevando en colaboración en diferentes instituciones con el CIDETEX, INDESTAP y CIDESI y con nuestro grupo de trabajo, el doctor Eric y la maestra Claudia y su servidor. Bueno, me gustaría comenzar con el análisis de la viabilidad de los detectores de glucosa. La Fundación Mexicana para la Salud realizó un estudio en el cual se encontró que la carga económica de la diabetes mellitus 2 es alrededor del 2.25% del Producto Interno Bruto como gasto gubernamental. Esto lo dividen en dos tipos de costos, un costo directo y un costo indirecto. A nosotros nos interesan los costos indirectos, los cuales se subdividen, y aquí tenemos atención, en una atención médica ambulatoria asociada al tratamiento médico. Esta quiere decir el monitoreo de glucosa y tratamiento de insulina. Otro tipo de análisis que podemos usar son de los usuarios. Una persona enferma con diabetes mellitus, el principal tratamiento para la enfermedad es el monitoreo de la glucosa mediante estos sistemas. Los sistemas más utilizados son las tiras electroquímicas. Actualmente estas las pueden encontrar desde un precio que va desde 5 pesos hasta 10 pesos. Entonces, dependiendo de la enfermedad y su grado, se tiene que monitorear de mínimo 2 veces hasta 8 veces al día. Esto quiere decir un gasto económico para una persona con esta enfermedad de 10 pesos diarios. La población nacional es alrededor de 129 millones de mexicanos. Se calcula en el INEGI que tenemos alrededor de 10%, entre 9 y 10% de la población que cuenta con esta enfermedad. Si suponemos que todos están monitoreando al menos 2 veces al día con este tipo de tiras electroquímicas, se tiene un costo aproximado de 134 millones de pesos diarios, lo cual representa una buena oportunidad para emprender. Bueno, para la planificación del proyecto lo he dividido en 3 fases. La primera fase consta del desarrollo de sensor. Este desarrollo de sensor lo vamos a estar fabricando electroquímicamente. Vamos a realizar la fabricación del electrodo de glucosa y su calibración. Posteriormente vamos a dar lo que es la adecuación del sensor o la funcionalización. Esta puede ser en diferentes medios. Entre los más usados se encuentran las microagujas. Estas pueden ser a nivel invasivo, no invasivo. Cuando decimos que nivel invasivo es cuando se encuentran en una profundidad que pueden causar dolor, y las no invasivas que no causan dolor. La diferencia es la profundidad de nuestra piel que tenemos los nervios. Podemos nosotros encontrar nervios a partir de las 600 micras debajo de la piel. Entonces, no invasiva se puede dividir por una diferencia entre 40 micras, que es el espesor medio del estrato córneo, y podemos encontrar fluido intersticial entre 40 micras y entre 400 y 600, dependiendo del lugar de la piel. Y la tercera fase va a ser el desarrollo del circuito integrado para el procesamiento de nuestro sensor. Con lo cual, al finalizar estas 3 etapas, vamos a concluir con un dispositivo que nos va a permitir medir la glucosa. Ahora, para empezar con la primera fase, quiero señalar el planteamiento de la propuesta de un sensor electroquímico. Los métodos de detección convencional de estos biosensores electroquímicos consta de 3 capas. La primera capa, que es un transductor, que es un contacto metálico. La segunda capa es una capa que se utiliza para inmovilizar, que puede ser inmovilización. Esta la utilizamos para fijar la enzima de selección la enzima de selección. En nuestro caso, la glucosa, nuestra enzima de selección es la glucosa oxidasa. Estos tipos de sensores electroquímicos se pueden hacer para diferentes analitos, como por ejemplo el caso del alcohol, se utiliza hidrogenasa alcohólica. En nuestro caso es glucosa oxidasa. La glucosa oxidasa lo que hace es una reacción de oxidación con la glucosa, la cual produce ácido glucónico. Esta reacción la podemos ver en nuestro sensor o nuestro electrodo de trabajo mediante un incremento de corriente a un voltaje específico. Una de las maneras para estudiar estos sensores o electrodos de trabajo
es mediante pruebas electroquímicas. Estas pruebas electroquímicas, el esquema convencional es mediante 3 electrodos. Ahora la pregunta, ¿por qué 3 electrodos? Nuestro electrodo de trabajo es el que vamos a usar como sensor, a la cual se le conecta en paralelo un electrodo de referencia. ¿Por qué? El electrodo de trabajo va a sufrir una oxidación, reducción y va a estar teniendo reacciones, por lo cual es muy difícil mantener un voltaje. Lo cual se utiliza en paralelo esta conexión en electrodo de referencia, lo que nos ayuda a mantener un voltaje. Y la corriente va a fluir entre nuestro contraelectrodo, que usualmente pueden ser cables de platino, cobre, oro. Entonces, es decir, la corriente va a fluir entre nuestro contraelectrodo y vamos a tener un electrodo de referencia. Esto es para analizar las propiedades de nuestro sensor. Ahora, la primera prueba que se tiene que someter a este tipo de sensores electroquímicos es una curva voltamperometría que aquí podemos ver. Tenemos que obtener primero nuestra señal base, que es sin referencia de glucosa, aquí depende del analito. El analito se tiene que hacer lo más parecido al medio que lo vamos a usar. Estos tipos de reacciones cambian dependiendo del pH que nosotros tengamos. En promedio vamos a utilizar un pH de 7.5, que es el pH de la sangre. Ahora, nosotros obtenemos estas curvas de voltamperometría de un electrodo de trabajo, este es el caso de glucosa oxidasa, y podemos ver que al incrementar la cantidad de glucosa, estos sensores van a ir aumentando la cantidad de corriente. Ahora, esto se hace para decir la oxidación de la glucosa en métodos electroquímicos lo podemos observar a partir de entre 0.3 y 0.7. Entonces, esto se le llama picos anódicos o picos de oxidación. Ahora, después que se compruebe, decimos, ya podemos detectar la glucosa. Tenemos que calibrar nuestro sistema, para lo cual se tiene que someter a curvas de, a amperometría. Es decir, vamos a fijar un voltaje fijo, en muchos de los casos es alrededor de entre 0.4 y 0.6. Dependiendo del sensor, también hay que calibrar en qué voltaje se va a medir. Y tenemos, a partir de nuestro nivel base, estamos midiendo la corriente y vamos añadiendo la cantidad de glucosa para ver cómo va cambiando nuestra corriente. Con esto podemos obtener una curva de calibración y el funcionamiento de estos sensores, seguido también de una respuesta de interferencia, a la cual aquí podemos ver la línea base, se le añade glucosa, incrementa la corriente y se hace para diferentes analitos, diferentes componentes que se encuentran en sangre. Actualmente en el mercado podemos obtener, obtener estos tipos de tiras electroquímicas, y los medios para detección de glucosa, la gran mayoría dependen de, son sensores electroquímicos a partir de glucosa oxidasa. La glucosa oxidasa tiene una gran limitación. Estos sensores dejan de funcionar o su rendimiento baja después de los 10 días. Hay métodos que están patentados que lo más que lo pueden extender es hasta 14 días. Entonces, esta es una barrera muy seria. Por ejemplo, para dispositivos implantables, hay un dispositivo aquí en medio que se llama GlucoFree, que es un parche que nosotros nos podemos meter, es una aguja alrededor de unos 3 milímetros, pero hay que estarlo cambiando cada 13 días, cada 10 días. Entonces, esto ha llevado a otro tipo de sensores de glucosa. Uno que ha llamado mucho la atención son los electrodos libres de enzimas mediante óxidos conductores, específicamente el óxido de cobre. El óxido de cobre tiene una reacción específica redox con la glucosa, lo cual hace que también podamos observar un incremento. ¿Cuál es la ventaja de estos tipos libres de enzimas? La principal ventaja que nosotros podemos ver es que tiene una duración mayor hasta 10 días. Nosotros aquí tenemos existen estudios, que a partir del día 1 al día 30 solamente decrece alrededor del 17% al 10% la señal, dependiendo. Y también se les considera selectivos. Entonces, esta reacción, por lo menos,
asociado con ácido ascórbico, ácido úrico, urea y lactosa, y también hay diferentes estudios. Entonces, presenta una oportunidad de un mayor rendimiento. Si nosotros hacemos un estudio bibliográfico, encontramos que las sensibilidades del óxido de cobre con conjunción con otro semiconductor, óxido de zinc, presentan una alta sensibilidad y una viabilidad para ser utilizados como este tipo de sensores. Esto se puede encontrar, el óxido de zinc y el óxido de cobre tiene unas características interesantes como semiconductor. El óxido de cobre es un semiconductor tipo P y el óxido de zinc es un semiconductor tipo N. Actualmente, simplemente los artículos relacionados con respecto a esto es hacemos nanopartículas y las funcionalizamos o las recubrimos con óxido de zinc o con nanopartículas de óxido de zinc, las recubrimos con óxido de cobre, hacemos nanorods de óxido de zinc y lo recubrimos con óxido de cobre, pero no hay un proceso de optimización de estos sensores o no hay una explicación por qué este tipo de conjunción funciona. A nosotros estamos marcando como para la detección de sensor preliminar un rango de sangre que es a partir de 4.9 a 6.9 de glucosa normal. Arriba de este punto alta es la hiperglucemia y abajo es la hipoglucemia. Entonces, debido a un estudio que nos llevó de patentes y artículos, llegamos a más o menos unos espesores preliminares que pasamos por un proceso de optimización que ahorita voy a mostrar también características. Entonces, vamos nosotros a hacer una tira reactiva que consta de un electrodo de trabajo y un contraelectrodo y lo vamos a analizar. El proceso de fabricación que nosotros llevamos, primero empezamos con un sustrato sencillo, vidrio, a la cual hicimos nuestra base conductor, hicimos un depósito de óxido de zinc y seguido por un óxido de cobre. Para la implementación y una optimización de este sensor hicimos variaciones en respecto a la resistividad del óxido de zinc y diferentes condiciones del óxido de cobre. Ahora, con respecto a nuestro punto de partida, comenzamos con las curvas de voltoamperometría cíclica. Aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando trabajamos con semiconductores es muy importante escoger un metal. Al ser un semiconductor tipo P y obtener un contacto ómico, tenemos que obtener un metal con una work function alta, que es el caso del oro, carbón y níquel, que tienen alrededor de 5 electronvolts. Entonces, el primer electrodo de trabajo que usamos como referencia para ver la acción de la glucosa o cómo se comportaban esos electrodos fue oro óxido de cobre. Este es el voltaamperograma obtenido sin glucosa, donde podemos ver picos anódicos y catódicos, en el cual se relaciona con la oxidación, con la formación de cobre 1 y cobre 2. Y esto igual es para el proceso de reducción, es decir, es un proceso reversible. Esto es importante porque la reacción de oxidación de glucosa se toma en el cobre 2 y utilizamos una solución buffer de fosfatos de 7.5 para estar más similar a condiciones de trabajo. Lo que les voy a mostrar a continuación fue el efecto cuando nosotros a esta película de óxido de cobre empezamos a ver cómo se comporta con el óxido de zinc. Aquí del lado izquierdo podemos ver nuestra referencia, el óxido de cobre con contacto ómico. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros estamos formando esta heterunión? Lo que podemos ver es que una señal base disminuye considerablemente. Aquí podemos ver en este inset, aquí podemos llegar hasta 100 microamperes y hasta menos 400. Nos interesa la parte de oxidación, que es la positiva. Entonces, aquí podemos ver que los picos de oxidación van reduciendo hasta obtener una área plana. Ahora, lo que procedimos a investigar, cuál es el efecto para la detección de la glucosa en estos diferentes electrodos. En la parte superior izquierda vemos un electrodo con contacto ómico y cuando empezamos a poner un óxido de zinc conductor, un óxido de zinc resistivo. Al obtener un background
más pequeño, podemos ver que la respuesta a la oxidación de la glucosa va aumentando. ¿Esto por qué se debe? Hicimos un análisis eléctrico de este tipo de electrodos de trabajo, para lo cual pusimos un contacto óhmico en la parte del óxido de cobre. Entonces, lo que nosotros empezamos a teorizar fue que estamos haciendo una heterunión entre estos dos materiales. Nosotros, al tener una heterunión de este tipo, tenemos una región de unión que se le llama zona de agotamiento. En la zona de agotamiento, como su nombre lo dice, está agotado de electrones. Es decir, no hay electrones libres que puedan realizar una conducción. Aquí en la figura número A podemos ver la conducción eléctrica de un punto a otro. Podemos ver, es casi lineal. Al aumentar un óxido conductor, el óxido de zinc conductor, podemos ver que empezamos a deformar eso y empezamos a formar un diodo. Al aumentar la resistividad, podemos ver cómo se empieza a formar este diodo. No es un diodo que tenga desempeño eléctricamente, debido a que solamente cuenta con un orden de rectificación cercano a 2. Un diodo eléctricamente utilizable podemos decir que va desde 3 a 5 órdenes de rectificación, pero el efecto que estamos teniendo, si comparamos con la cuestión eléctrica de la formación de esta heterunión, del lado izquierdo podemos ver la respuesta electroquímica y del lado derecho la respuesta eléctrica de esta heterunión. Entonces, tenemos que al ir formando esta heterunión, nuestra respuesta de encendido y apagado, o sin glucosa y con glucosa, tiene una mayor respuesta. Si comparamos nuestra respuesta en un voltaje específico de punto 4, en punto 4 nuestra relación on-off, tenemos que va desde nuestro punto de referencia, que es contacto óhmico, contacto conductor de óxido de zinc, podemos ver que son casi iguales. Nosotros, al desarrollar esta heterunión, podemos ver que la batería se está apagando, se está acabando. Podemos ver que la respuesta de encendido y apagado mejora considerablemente. Bueno, hasta aquí. Los valores de óxido de zinc de resistividad baterías a cero. Ahí está la prensa. Así es, David. Esto las hicimos variando la intensidad, bueno, la potencia en el scooter. Bueno, para terminar la fase 1 y poder dimensionalizar en escala pequeña, tenemos que realizar las curvas de calibración, que ya las estamos llevando el proceso, y la respuesta de interferencia de esos electrodos. Esto va a dar como fin a la fase 1, y el arranque de la fase 2 es la adecuación de este sensor, con lo cual estamos viendo la posibilidad de la fabricación de microagujas, que aquí vamos a tener la ayuda acá de los jóvenes y de Daniela, y también de Bárbara. Bueno, esto sería el trabajo que se ha realizado estos últimos 4 meses.